Por ahí atacó a Amalek, a Israel en el desierto. Y Dios le dijo a Josué, por haber hecho eso, no por la guerra, no por haberlos atacado. Porque si Amalek los ataca de frente, Dios no haría eso. Pero Amalek los atacó por la espalda. Dile a Josué que a Amalek lo voy a borrar de la tierra, por lo que hizo. Y lo mandó a Saúl mucho tiempo después, a que cumpla esa palabra. Saúl fue, lo hizo todo mal. Pero cuando el profeta Samuel viene y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Saúl? Antes bien, léalo, está ahí en la historia. Antes bien, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fui a Amalek, le hice guerra a Amalek. Yo cumplí con la palabra de Jehová. Porque el que hace las cosas mal nunca dice, yo las hice mal. No, yo te hice bien. Entonces el profeta Samuel le pregunta, ¿y qué es ese balido de vacas y ovejas que yo escucho? Y Saúl, ningún tonto, porque los que hacen mal las cosas las hacen mal y son cobardes. Son dos características, las hacen mal y son cobardes. ¿Qué dijo Saúl? El pueblo lo perdonó lo mejor que había. Y como son cobardes y hacen mal las cosas, también son mentirosos. ¿Qué dijo Saúl? El pueblo perdonó lo mejor que había porque se lo queremos dedicar a Jehová tu Dios. O sea, yo desobedecí, hice todo mal, pero el culpable ¿quién es? Dios y el pueblo. El pueblo porque lo quiso perdonar y Dios porque exige los sacrificios. O sea, historia de personajes que pudiesen haber hecho todo bien y lo hicieron todo mal. Pero vamos a dejar las historias bíblicas y antiguas, que Adán y Eva, que Saúl, y vamos a hablar de lo contemporáneo. A ver, seamos sinceros. ¿Cuánta gente conoces tú? ¿Cuánta gente conozco yo? Que han perdido la bendición de Dios por haber hecho las cosas a su manera, a su forma, a su gusto. ¿Conocemos o no conocemos? Ve, lávate en el Jordán 7 veces. Así de sencilla era la forma de Dios. ¿Qué sucedió? Vamos a ser breve porque el tiempo pasa y Cristo viene. Lea conmigo el verso número 11. Y Naamán se fue. ¿Cómo se fue Naamán? Enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Verso número 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco. ¿Está conmigo en el verso 12? Amén. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Vio que no solamente los evangélicos se enojan? ¿Vio? Ya había gente en la antigüedad que también se enojaba. La reacción humana a la directiva de Dios en la mayoría de los casos es resistencia. Dios dice, ve blanco, quiero negro. Hazlo así, no me gusta, va de otra manera. ¿Sí o no? Somos seres humanos. La reacción humana a la directiva de Dios en la mayoría de los casos siempre es contraria. Así que él se va, ¿cómo se fue? Enojado. ¿Qué le mandó Dios? A ver, ¿es Dios tan difícil de entender? ¿Es Dios acaso tan difícil de conocer? ¿Por qué el hombre se empeña en decir que no puede conocer a Dios? ¿Por qué el hombre y el ser humano se empeñan en decir que no entiende la revelación de Dios?
Cuando Dios es un Dios absolutamente claro y sencillo, inmensamente grande, pero considerando Él nuestra poca cosa que somos, Él mismo toma la resolución como Dios de revelarse a un nivel bien bajito, para que lo entendamos nosotros los que nos creemos muy grandes. Entonces Dios le dice: ve y lávate. ¿Cuántas veces? 7. 7 veces. Pero esto no es para que usted ahora entre en el mundo de la numerología. Y que por qué 7 por 7, y que por qué Dios lo hizo todo en 7 días, y por qué el 7 es el número de la Biblia. Mira, el que quiera jugar a la numerología, que juegue todo lo que quiera. Acá solamente dice que tenía que lavarse ¿cuántas veces? 7. 7. No sé si Dios le probaba la paciencia, no sé si Dios le probaba la fe, no sé si Dios le probaba las ganas que tenía de ser sano, no sé lo que por ahí. No sé cuántas veces vos llevas orando por lo mismo, no sé. Pero tal vez Dios solo te está mostrando si sos persistente o no. Tal vez Dios solo te está mostrando si es verdadero lo que estás pidiendo o no. Hay gente que pide con la boca, pero no es sincera de corazón. Entonces pide una vez, pide 2, pide 3, pide 4, y pide, pero hasta que no salga de acá, yo digo, bueno, hasta que no sea verdad. Yo quiero que usted considere una expresión de la Biblia. Una expresión. Y quiero que, si usted tiene la capacidad, la traslade a su propia vida y haga su propia conclusión. Porque el tema de hoy es: iglesia es a la forma de Dios. Amén. El hombre no quiere que sea a la forma de Dios, porque el hombre ya diseñó su propia fórmula. Pero la iglesia de Jesucristo va a entrar al reino de los cielos un día, pero es a la forma de Dios. Verso número 12. Léalo conmigo. Habana y Farfar, ríos de Damasco. ¿A dónde lo había mandado el profeta de parte de Dios a lavarse? Al Jordán. ¿Qué era el Jordán? Es un río. Tiene la particularidad de atravesar el territorio de Israel. Tiene la particularidad de ser un río que en épocas de lluvias o de hielo desborda sus límites. Tiene la particularidad que muchas veces el pueblo de Dios, del pueblo de la antigüedad, arriaba el ganado sobre la orilla del río cuando el agua desbordaba, para que el ganado con las patas removiera el lodo, el barro del fondo, y detrás iban ellos sembrando la semilla. Y así sembraban a la orilla del río para utilizar la humedad de la tierra del río. Entonces, un río que se desborda, un río en el que la gente siembra, un río en el que la gente lava, un río en el que la gente hace tantas cosas, no es del todo un río limpio. Y este sirio no vivía ni en una choza, ni vivía debajo de un árbol, ni en una carpa en un desierto. Él vivía en Siria. Siria era una potencia mundial en aquella época. Y por lo que leemos en la Biblia, tenía sirvientes en su casa. O sea que pobre no era. Y nada más ni nada menos que lo mandan a bañarse, ¿a dónde? En el río Jordán. En el río Jordán. Entonces él comienza como ser humano a pensar: los ríos que tengo en Siria, en Damasco, no son mejores que ¿qué? A ver, verso 12, ¿cómo dice?
¿Qué dice el verso número 12? La segunda parte, ¿qué dice? No son mejores que ¿qué? Todas las aguas de Israel. Yo quiero que usted medite en esa palabra. Que todas las aguas de Israel. ¿Me está siguiendo? ¿Dónde lo mandó Dios a lavarse? Al Jordán. ¿De qué está hablando Naamán ahora? De todas las aguas de Israel. Y aprenda esto. Nadie desprecia a Dios un pedacito. El que desprecia a Dios lo desprecia el 100%. ¿Me entendió? Y el que ama a Dios no lo ama un pedacito, lo ama el 100%. El que desprecia el plan y las formas de Dios de guiar a su iglesia no está rechazando un pedacito de la Biblia. Está rechazando toda la Biblia. Ah, pero esto es muy duro. No, esto es verdad. No sé si para ti es duro, para mí no es duro. Esto es verdad. Cuando este sirio rechaza el plan de Dios, debería haber dicho: Habana y Farfar, mis ríos en Siria, en Damasco, son muchos mejores ríos, más limpios que el río Jordán. ¿Por qué Dios tiene que mandarme a mí a lavarme el río Jordán? Pero como el que desprecia las cosas de Dios, apréndalo, aunque tú veas un pedacito nada más, como el iceberg, que tú solo ves un pedacito de hielo en el continente, en el mar, en el océano. Debajo de ese pedacito de hielo que se ve, hay un mundo de hielo. Y tú y yo hemos conocido y conocemos mucha gente que en un pedacito de su vida están desconformes con el plan de Dios. Pero eso es lo que tú y yo vemos, solo un pedacito. Pero la desconformidad no es por un pedacito. La desconformidad es por el total del plan de Dios. Por eso la expresión de la palabra todas las aguas de Israel. ¿Que acaso Israel no tenía agua limpia? ¿Que acaso Israel no tenía agua de pozo? ¿Que acaso Israel no tenía agua para beber limpia y transparente como la que usaban cada día? Por supuesto que sí. Pero el que rechaza a Dios no rechaza un pedacito, lo rechaza todo. No, yo lo amo a Dios, yo lo amo a Dios, pero bueno, esto no lo dejo, esto no lo dejo, esto lo sigo haciendo, pero yo amo a Dios y Dios me entiende a mí. Mentira. Ni tú lo amas, ni Dios te entiende. Ni lo uno ni lo otro. Porque eso es lo que el diablo quiere que nosotros los creyentes, los cristianos, creamos. Todas las aguas de Israel. Cuando uno menosprecia todo lo de Dios y nunca solo una parte. Usted no solamente menosprecia a su pastor si es que lo hace o no lo hace. Usted lo que está haciendo, si el pastor es un hombre de Dios verdadero, lo que usted está haciendo es despreciando las directivas de Dios. Y usted no tiene por qué estar de acuerdo ni con Dios. Ni con Dios. Porque la mayoría de los seres humanos en la tierra no están de acuerdo con Dios. ¿Me entendió, verdad? Son así. ¿Cómo sabemos que rechazamos las directivas de Dios? Cuando decimos yo a Dios sí le hago caso, al pastor no. Porque creo que tenemos unos evangélicos que son
Unos cráneos mundanos 100%.